Muy buenos días, noches a todos. Nuevamente con un especiales de crítica dialéctica y nuevamente volviendo a temas latinoamericanos. Y hoy volvemos a tener, porque hace poquito que lo tuvimos, hablando sobre el proceso del progresismo en la hermana República de Bolivia, volvemos a tener a Juan Carlos Gómez Leyton. ¿Sí? Él es doctor en Ciencias Políticas y director del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina. Hola Juan Carlos, un gusto tenerte acá de nuevo. Hola Guido, un placer también estar conversando con usted y gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, fue medio obligado, digamos, esta nueva intervención y tan cercana en el tiempo con Juan Carlos, porque bueno, ocurrieron elecciones en Bolivia y pasó lo que todos suponían que iba a pasar, salvo que ocurriera un milagro, y es que lo que muchos llaman, lo que el progresismo llama a la izquierda, pero que nosotros identificamos como un simple progresismo, que es lo que fue el MAS, ahora partido en varios pedazos, ¿sí? Con Evo Morales yendo por afuera, con discusiones internas dentro de ese propio progresismo. Perdió rotundamente las elecciones en Bolivia y en Bolivia volvió a ganar, volvieron a salir primeros, que ahora irán al balotaje, dos sectores de la derecha, ¿sí? Algunos llaman el progresismo, a uno lo llama del centro, digamos, ¿no? Pero bueno, como el progresismo es una derecha light, aparte de la otra derecha la tiene que llamar el centro, porque si no ellos quedarían en evidencia que de izquierda no tienen nada. Digo, era una crónica de una muerte anunciada, de alguna manera, no solo por los fracasos económicos del gobierno de Arce, sino por la incapacidad de todo el MAS que ya se venía viendo en su gobierno. No ha cambiado ninguna de las estructuras en Bolivia, ha traído mejoras a ciertos sectores, pero como ocurre con todo el progresismo, son mejoras temporarias, como porque no cambia la regla del juego, no cambia las estructuras de fondo, esas mejoras son temporarias, y entonces cuando toma el poder otro sector, enseguida las desandan, como ha pasado en Argentina, ¿no? Con el kirchnerismo. Hoy no queda ni una sola de las reformas del kirchnerismo, porque entre Macri y Milei se encargaron muy rápidamente de hacer las trizas todas de manera muy fácil, con simples decretos. ¿Sí? Pero además creo que, y esto es mío, todo esto que estoy diciendo es mi opinión personal, vamos a ver Juan Carlos qué opina, y él dará su versión. Yo creo que hay un elemento, y es la incapacidad política de Evo Morales. ¿Sí? Recordemos que apenas les cuestionaron algunas cosas, el tipo se rajó del país. ¿Sí? En lugar de estar ahí defendiendo ese proyecto que supuestamente era distinto, el tipo se rajó rápidamente. Y bueno, cuando volvió ya encontró su silla ocupada por otro. Y nunca más la pudo recuperar. Y el segundo, y es un tema recurrente, lamentablemente, viene siendo en América Latina, ¿no? Los segundos del kirchnerismo, un desastre atrás de otro, Cobos, Scioli, en Ecuador lo mismo, y viene siendo en Brasil también, Lula con Dilma, y etcétera, etcétera, ¿no? Los segundos de estos progresismos, ¿por qué será también, no? ¿Por qué será que los segundos de estos, bueno, porque son alianzas de distintos sectores y tienen que terminar negociando internamente, yo calculo, y bueno, y hay mucha podredumbre interna también, ¿no? En fin, pero para hablar de las elecciones en Bolivia lo tenemos a Juan Carlos, así que mejor que me callo la boca. Y a ver, Juan Carlos, ¿qué nos puedes explicar? ¿Qué pasó y por qué pasó esto en Bolivia? Bueno, Guido, gracias nuevamente por la invitación y para hablar de un tema que
que ha sido como recurrente en la historia reciente de América Latina y especialmente de este primer cuarto de siglo, del siglo XXI, ¿no? Entre el año 2000 y el año 25, ¿cierto? Se han producido varias hecatombes en el sentido de caídas de gobiernos progresistas con los cuales se inició el siglo. El siglo se inició con el triunfo de Hugo Chávez en 1997-98, cuando triunfa las elecciones presidenciales, y da origen a todo un proceso de gobiernos progresistas y con lo que se conoció como la corriente rosa, porque no era roja totalmente, sino que era rosa, en un sentido de decir que no eran gobiernos de izquierda propiamente tal, no eran gobiernos de izquierda que tuvieran una postura plenamente anticapitalista y que estuvieran por la transformación radical de las sociedades latinoamericanas o de los países a los cuales llegaban esos gobiernos. Esos gobiernos llegaban a través de procesos electorales, lo cual no estaba malo, era como ratificar una línea que se había abierto hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? En el 4 de septiembre, ya que estamos próximos a esa fecha, el 4 de septiembre de 1970, de que las izquierdas podían ganar las elecciones y llegar al poder, como fue el caso de la Unidad Popular en Chile con Salvador Allende, y iniciar procesos de transformación. Bueno, siguiendo ese modelo, de alguna u otra manera, las izquierdas comenzaron a ganar una serie de elecciones, y entre ellas Ecuador, Bolivia, la misma Argentina con Néstor Kirchner, lo que era Lula en Brasil, lo que fue Lugo en Paraguay. Es decir, había todo un ambiente en que la democracia que se había instalado permitía que grupos que se orientaban hacia un progresismo, es decir, hacia una modificación de algunos de los elementos del modelo neoliberal impuesto en toda América Latina, a partir de los acuerdos del consenso de Washington, etcétera, ¿cierto? Hacía que entraban a corregir. Y este es el elemento. Se podía entrar a corregir, ya sea de manera profunda, haciendo reformas muy significativas, o digamos, correcciones menores, pero se mantenía la estructura neoliberal de fondo. La estructura del poder neoliberal no eran tocados con estas correcciones. Entonces había lo que Manuel Antonio Carretón, un sociólogo latinoamericano, ha llamado, ¿cierto?, en un progresismo limitado. Había un progresismo y correcciones al neoliberalismo, pero un progresismo limitado, pero al mismo tiempo, ¿qué significaba aquello? Que el modelo neoliberal no era tocado en sus fundamentos mismos, salvo quizás, y eso sería interesante como analizarlo, ¿cierto? Salvo quizás en el caso más radical de antineoliberalismo, que es el que experimenta y vive hace ya 25 años justamente el caso venezolano. Y por esa misma razón, ¿cierto? Sabemos que hoy día tiene una amenaza de invasión por parte del imperio, porque ese régimen ha ido más allá de lo que fueron todos los demás progresismos. Por eso es el único que queda en pie después del 17 de octubre, perdón, el 17 de agosto pasado en Bolivia, es el último que queda en pie. Ya no hay ninguno de aquellos que se iniciaron a comienzos del siglo XXI. Y eso es ratificado con esta derrota que experimenta el instrumento político para la soberanía de los pueblos, como se denominaba el MAS en Bolivia, ¿cierto? Que pierde el poder total y completamente. No es que solamente pierda el gobierno, sino que pierde toda representación política posible en la Cámara Legislativa, queda reducido al 3% de los votos, ¿no? Porque el candidato oficial, comilla oficial del MAS era Andrónico Rodríguez, que había sido presidente de la Cámara Legislativa, etcétera, y él pierde y queda con 3% y gana la derecha. Y gana la derecha a través de un candidato que
da un salto pero espectacular, porque del lugar cuarto o quinto que estaba en la encuesta, pasa a ser el primer ganador de la primera vuelta, que es Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, según todos los analistas, es un hombre de centro, es un demócrata cristiano. Y este es un dato interesante, donde la democracia cristiana como partido internacional ha ido cayendo en toda América Latina, ha ido casi desapareciendo, porque el partido más importante de la democracia cristiana internacional estaba en Venezuela, que desapareció hace rato, en Chile, que era también un bastión de la democracia cristiana, también ha desaparecido y hoy día no es más que un 2 o 3% del electorado nacional, un peso muy, muy poco significativo, pero tremendamente simbólico. La democracia cristiana conserva elementos del simbolismo que lo hacen importante para determinados espacios políticos. Como te digo, por ejemplo, en Chile, la candidata del Partido Comunista buscó rápidamente aliarse con los restos, diría yo, los restos del Partido Demócrata Cristiano, porque es simbólico. Bueno, gana Rodrigo Paz en Bolivia la primera vuelta y va con un viejo espécimen de la clase política, de la casta política, como a algunos les gusta denominar. A mí no me gusta usar ese concepto, de la clase política, ¿cierto? Que es Jorge Quiroga, el Tuto Quiroga, como es conocido, ¿cierto? Que también es un viejo político que viene de los tiempos del movimiento nacionalista revolucionario, del MNR. De ese periodo aparece el Tuto Quiroga, pero es representante de la derecha, e incluso de la derecha más extrema. En Bolivia hoy día se reconoce como la presencia y la permanencia de esas derechas que se han mantenido relativamente oculta o sin tener el peso político electoral para poder haber competido anteriormente. Parecía que la derecha estaba totalmente destruida, electoralmente hablando, en Bolivia. Sin embargo, la conflictividad interna del propio MAS, ¿cierto? Que se desata posteriormente del 2019, después del intento de golpe de Estado o golpe de Estado fallido, si tú quieres, a que se le da a Evo Morales en las elecciones de octubre del 2019, en la cual Evo Morales y el MAS iba ganando, ¿cierto? Y después se dice que estaba haciendo trampa, pero cosa que no se comprobó ni se tuvo noticia de que efectivamente había hecho fraude, sino que se impidió que ganara esa elección a través de su intervención política, policial, militar, un golpe muy extraño, si tú quieres, dentro de las categorías de golpe de Estado que se han dado en América Latina, ese golpe, pero que lo llevó, como bien dijiste tú, a salir corriendo de Bolivia e irse a refugiar a México y volver posteriormente. Pero volver Evo a Bolivia ya venía disminuido políticamente, venía golpeado políticamente, etcétera, y tenía una prohibición de poder presentarse como candidato presidencial por una serie de procesos bueno, leguleyadas que se usan para evitar que determinado líder o personaje pueda llegar a la papeleta. Pero también había una cuestión constitucional que Evo debía reconocer, que era que él mismo, en la propia constitución política que aprobó el MAS, ¿cierto? La constitución política del Estado plurinacional boliviano, se establecía de que los presidentes no podían ser reelectos, y está establecido como norma. Él quiso ya evitar esa norma en dos oportunidades, en la primera diciendo que él había sido elegido por una constitución y ahora podía ser presidente por otra constitución, se la aceptaron. Después dijo que él que llamó a un referéndum preguntando, y la ciudadanía le dijo no queremos que se reelija. Ya le dijo la ciudadanía que no le dijeron que no querían al MAS, dijeron no queremos que usted siga reeligiéndose, ¿no? Uh-huh. Luego de eso, ¿cierto? Él invoca
eh, el derecho, eh, el derecho humano a postularse a la presidencia. Y eso lo acepta también la Corte de Justicia boliviana, de que todo ciudadano tiene derecho, el derecho humano a presentarse. Es decir, tú, yo y todos los demás podríamos presentarnos como candidato a la presidencia sin tener mayores requisitos que no sean los de ser mayor de edad, ser ciudadano, etcétera, etcétera. Pero como derecho humano lo tenemos, ¿no? Él lo consigue y por eso va a esa tercera elección en octubre del 19 y que es desplazado del poder por ese golpe de Estado. Finalmente, cierto, cuando regresa, las bases y esto es lo importante, las bases políticas y sociales electorales del MAS no estaban destruidas. No había sido un golpe contra el MAS, no había sido golpeado por la represión de Añez, ni nada de eso, no había generado una crisis interna en el partido por la represión. Por lo tanto, cuando se vienen las elecciones, en octubre del 20, si no me equivoco, gana el candidato que sí podía ir en representación del MAS, que es Luis Arce, que había sido ministro de Economía o de Hacienda de Evo Morales. Y gana nada menos con el 54% de los votos, 55%, lo que es una altísima votación, y donde si uno la mira esos datos, la derecha, que hoy día es ganadora, no tenía nada. Estaba fragmentada, quebrada, dispersa, no tenía organización, estaba absolutamente en decadencia la derecha política en Bolivia. Por lo tanto, como dije la vez pasada en nuestra análisis, que la política estaba en el campo popular. Es decir, la política institucional desde el año 2006, 2010, del momento en que se establece la nueva constitución política del Estado plurinacional boliviano, la política se discutía, se analizaba al interior de un campo popular conformado por el MAS y el instrumento político y los movimientos sociales, etc. O sea, la política se hacía siempre en el lado de lo popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente controlaba el Ejecutivo, que tenía el poder Arce, lo había tenido Evo anteriormente, pero también tenían el control de la Cámara Legislativa, tenían el poder del Parlamento. Posteriormente habían hecho modificaciones importantes en lo que era la elección de los jueces en el Poder Judicial, y el Poder Judicial también estaba, ¿cierto?, bajo el control o bajo la gestión o dentro del radio de accionar político del MAS. Es decir, controlaban a tres poderes del Estado. Nada menos, tenían tres poderes del Estado. Si nosotros lo comparamos con otras situaciones de gobiernos progresistas, donde el gobierno progresista solamente es el gobierno y no la Cámara de Diputados, ni la Cámara tampoco tiene el control del Poder Judicial, o que sea, son gobiernos bastante débiles. En este caso, el MAS tenía cierta capacidad de estar presente en la estructura del Estado plurinacional que ellos mismos habían establecido a partir de la nueva Constitución. Y bajo ese manto de acción política, de accionar política, estaba también el hecho de que habían logrado establecer a través de acuerdos que García Linera, como vicepresidente, había logrado establecer con la gente del poder real, del poder económico, del poder empresarial, del capital. Y se habían hecho acuerdos por decirlo así, de convivencia pacífica, de coexistencia, en la cual, ¿cierto?, permitía que el capital siguiera desarrollándose dentro de la idea misma de García Linera de que había que desarrollar el capitalismo
económico amazónico que permitía ir alcanzando niveles de desarrollo capitalista para que pudiera darse el salto más adelante, en un más adelante no muy claro, ¿cierto?, de la revolución socialista. Un Pero, discípulo de Deng Xiaoping, digamos. ajá, claro. Seguía el camino chino. Era una situación de esa naturaleza, ¿te das cuenta? Pero el dato fundamental que yo también señalé en su momento, que a pesar de que no era un gobierno o no era un proceso de transformaciones radicales en función de un proyecto socialista, no era la destrucción del capitalismo para llegar al socialismo de ninguna manera. Sí, el proceso boliviano había significado serios avances e importantes avances en una serie de elementos que habían estado postergados durante los 200 años anteriores de la vida de la nación boliviana. Era el primer país que reconocía el plurinacionalismo, es decir, reconocía una serie de pueblos originarios como fundantes, como importantes, y se les reconocía derechos, etcétera, etcétera. Había toda una nueva, comilla, dignidad del pueblo indígena. Este pueblo indígena que había quedado fuera incluso de la revolución política de 1952, de la Nacional Popular, los indígenas no habían tenido un papel fundamental en esa revolución, en estas transformaciones que se operan ahora con el gobierno de Evo y del proceso del MAS, sí los tenían. Entonces era tremendamente importante. Se había ido constituyendo también gracias a las políticas desarrolladas por Arce y por en la primera etapa del gobierno de Evo, una clase media que se llama la clase media chola, de los chol, que era importante también porque era también base de apoyo electoral de Evo Morales. Entonces todo eso se estaba desarrollando tranquilamente porque la política seguía estando en el espacio popular sin tener, esto es un dato, sin tener enemigos o adversarios políticos dentro de ese espacio de la política popular que pudiera poner en peligro la hegemonía del MAS. Pero lo curioso y lo más absurdo de todo este proceso es que el debilitamiento de la hegemonía del MAS no proviene desde afuera, sino que viene desde adentro. Y proviene desde la acción de uno de sus líderes principales, que es Evo Morales, que no queda tranquilo, no queda conforme por el hecho de que él se ha desplazado del poder y él quiere volver al poder y inicia una arremetida contra el gobierno de Arce. Y lo comienza a denunciar por una serie de cosas y Arce comienza a denunciar a Evo por otras cosas y se produce una trizadura profunda en el... Se quiebra fundamentalmente todo lo que era la unidad política social que conllevaba, ¿cierto?, tener un partido en el gobierno. Y esa lucha fratricida, suicida, es la que explica fundamentalmente la derrota del MAS o la pérdida. El MAS llega debilitado, llega sin fuerza, llega sin cohesión, sin ninguna estructura que pudiera decir nosotros vamos a poder ganar esta elección. La elección, nosotros lo dijimos 2 meses antes, estaba perdida, era cosa perdida. Entonces faltaba saber quién iban a ser los ganadores de esa situación, pero que estaba perdida para el movimiento social popular, indígena, campesinos, proletarios, plebeyos, llámalo como tú quieras, eso estaba perdido. Bueno, las ciudadanías cuando se ven enfrentadas a situaciones de crisis y la falta de conducción o la misma eclosión de su aparato político, que en este caso es el MAS, optan por candidatos que les puedan ofrecer ciertas estabilidades, ciertas seguridades de que van a conservar lo que han ganado hasta ese momento. Y fíjate que dentro del discurso de Rodrigo Paz, frente a los discursos de Quiroga,
el que más promete la conservación, la mantención, la no tocar determinadas cuestiones que son fundamentales para el pueblo boliviano, es justamente Rodrigo Paz, que nos tiene el 32% de los votos de un universo de 6 millones y tantos de electores. Los electores eran 7 y tantos y votaron como 6. Y por lo tanto es una buena cantidad. Ahora, muchos de los analistas con los cuales yo conversé, mis amigos bolivianos, ¿cierto? Y bolivianas, me decían que mucho de ese voto era también voto del MAS, ¿ah? Que habían sido sectores del MAS que eran bastante más, diríamos, más débiles ideológicamente, si tú quieres, y prefirieron votar por Rodrigo Paz. Y yo creo que en esta segunda vuelta, Rodrigo Paz va a ser, yo tengo la impresión de que va a ser el ganador. ¿Ah? Va a ser el ganador por todas esas situaciones de mesura, de moderación, de tratar de tranquilizar al electorado social del MAS. Ahora, hay otro dato que donde se aferran aquellos que todavía tratan de pensar que el MAS puede tener, o Evo puede tener algún tipo de accionar político, que es el caso de el hecho de que Evo llamara a votar voto nulo. ¿Ah? El voto nulo siempre se ha transformado en América Latina y para algunos sectores de izquierda o del progresismo en determinados momentos como el voto salvador. Es decir, si nosotros llamamos a votar nulo o dejar el voto en blanco o a jugar por una abstención activa, vamos a demostrar nuestro enojo, nuestra rabia, nuestra displecencia, nuestro rechazo al sistema político, y por lo tanto es un voto de bronca, como dicen ustedes los argentinos. Los argentinos hablan del voto bronca, el voto de rabia, ¿no? Pero sin embargo, fíjate que hay un problema sustantivo, siempre ha habido un sistema con el voto nulo o con el voto blanco, o con la misma abstención. El tema es que ninguno de los sistemas políticos latinoamericanos, salvo, voy a referirme al caso colombiano, tienen una norma que dice o que diga, mire, si el voto blanco o el voto nulo llegara a obtener tanto porcentaje, se puede entender que hay un rechazo de la ciudadanía a los candidatos y tendrá que haber un nuevo proceso electoral. Eso en ninguna parte está, salvo en Colombia, que se refiere al voto blanco. ¿Ah? No al voto nulo, al voto blanco. Y dice que si el voto blanco alcanza cierto porcentaje, que es sobre el 20%, se podría entender que hay un cuestionamiento a todo el proceso. Fíjate que habiendo sido Colombia uno de los países con la mayor abstención electoral de la historia de América Latina, ¿ah? Porque por razones de la guerra, por razones de la guerrilla, porque se robaban la urna, porque se perdían, siempre la gente dejó de ir a partir de los 60 en adelante, dejó de ir a votar y las elecciones apenas convocaban al 40, al 45% o menos de la población. ¿Ah? Por lo tanto, en Colombia se establece eso, pero nunca el voto blanco ha llegado a esos niveles. ¿Ah? Entonces siempre es un recurso más bien simbólico. ¿Ya? Y Evo recurre a esa táctica y establece de que si el voto nulo en las elecciones del 17 de agosto alcanzara sobre el 25% de los votos, él gana. Por lo tanto, eso podría ser motivo de demandar la anulación de la... Pero curiosamente tampoco lo alcanza. Solo llega al 19% de los votos. No es poca cosa, ¿eh? Porque fue 1.300.000, redondémoslo en eso, 1.300.000, más un poco más de votos blancos, que pues también se pueden ser atribuibles al candidato, más la abstención. Bueno, es una buena cantidad de votantes que no estuvieron presentes en eso.
Pero yo creo que eso hay que unirlo, Guido, con lo que va a pasar en octubre. Porque cuánta gente de esa que votó, Claro, dejó el voto nulo, lo va a seguir manteniendo. exacto. ¿Ah? Entonces, cuánta gente de que no votó ni a Quiroga ni a Paz, ¿cierto? Va a hacer voto nulo en la segunda vuelta. Entonces, se vuelve bastante incierto la situación de saber cómo va a ser el comportamiento de los, comillas, no electores de la primera vuelta, ¿no? Pero, pero da la impresión, por lo que ha pasado durante esta semana, nosotros estamos haciendo este comentario casi 15 días después del evento, no ha habido mucha reacción de parte de los partidarios del Evo, no ha habido mucha reacción de parte de los sectores que se han visto desplazados del poder. Todo lo contrario, Arce se siente muy orgulloso de haber hecho lo que, de haber llevado y conducido una elección muy limpia, etcétera. Pero el tema está claro de que Bolivia será, a partir de octubre, un nuevo país integrante de las derechas latinoamericanas que han ganado elecciones en el último tiempo. Entonces, solamente van a quedar, y si gana, por ejemplo, en el caso chileno, llegar a ganar la extrema derecha con el republicano José Antonio Kast, o ganara, ¿cierto?, la derecha más tradicional, como dicen acá, o liberal, como el caso de Evelyn Matei, solamente quedaría Colombia, a punto de terminar su gobierno con Petro, Uruguay, que recién ha comenzado con el Frente Amplio, Lula, que también está terminando, y Venezuela. Serían los únicos 4 países que quedarían relativamente con gobiernos progresistas, pero lo más probable es que se produzcan también cambios, ¿no?, en Brasil o en Colombia, que son los 2 espacios que van a ir a elecciones próximamente. Entonces, el tema es que en este momento, exceptuando el caso venezolano, solamente para radicarnos en el caso sudamericano, tenemos que las derechas están volviendo a ganar elecciones. Están ganando elecciones para ratificar, y este es el elemento que hay que tener presente. Las derechas ganan elecciones en América Latina, y yo la he estudiado en cada uno de los países donde esta ha ganado, ha sido fundamentalmente por los errores, por las divisiones, por las controversias, por las malas gestiones, ¿ah?, de los gobiernos progresistas. Es decir, no es que la derecha pueda tener un mayor apoyo social, político, ideológico, y se constituya una gran masa de ciudadanía que exige la presencia de las derechas como los mejores gobernantes, sino que éstas se deben fundamentalmente a las estructuras políticas de oportunidades que le abren que le han abierto los propios gobiernos de progresistas. Así lo hizo Rafael Correa cuando nombra a sucesor Lenín Moreno en Ecuador. Y después de ahí nunca más la derecha dejó el poder, pasó, ¿cierto?, con Noboa hoy día, lo que pasó también en Paraguay, lo que ha pasado en otros lugares. Entonces, todo en el mismo caso argentino, o sea, el gobierno de Milei no se explica porque hay una gran corriente protofascista o libertaria en Argentina, sino que también por los errores cometidos tanto por la administración de Cristina como por la administración de Fernández. Y las mismas disputas, fíjate, las mismas disputas, y tú lo debes saber mejor que yo, las disputas entre la Cristina Fernández de Kirchner y el propio presidente Fernández. Es decir, obedecen a situaciones que tienen que ver más que con las debilidades de estos progresismos. En ese sentido. Y en segundo lugar, los progresismos han sido siempre conservadores. Yo esto lo vengo diciendo desde el año 12, que los gobiernos, en distintos escritos, que los gobiernos progresistas son más bien administradores del modelo neoliberal, a los cuales, como decía al comienzo, le hacen ciertas correcciones, pero no le hacen
modificaciones profundas. Corrigen las fallas del mercado, pero no intentan modificar la estructura de poder. En ese sentido, son gobiernos que permiten, por cierto, mejorar ciertas condiciones materiales o mejorar ciertas condiciones sociales, entregar un bono por acá o otro bono por allá, pero no tocan, no se atreven a tocar en profundidad el modelo neoliberal. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que la derecha siempre ha sido la gobernante, la gobernante en América Latina, y estos gobiernos son excepciones, los gobiernos progresistas excepciones, y que cuando ya fallan, la derecha decide decir mejor gobernemos nosotros, nuestro propio modelo, etc. Claro, aparece gente como Milei o como Bolsonaro, ¿cierto? Que son extremos. Pero es interesante tal vez ver ese fenómeno de Milei, Bolsonaro o el mismo Kast en Chile. Uno sabe, no sé si esto se replica en el caso boliviano con Quiroga o con Paz, porque ahí, como te digo, esa gente llega al poder por accidente, no como un plan, no con un plan desarrollado, no con una estrategia planteada, no con un proyecto, ¿cierto? Pero Milei, Bolsonaro y Kast son sujetos que son extremos del pensamiento neoliberal, ¿no? Y en ese sentido lo que hacen es situar como adversarios políticos, no solamente a los progresismos y a la izquierda, sino que también se plantean como adversarios de los liberales. Ese es el tema. Los liberales les molestan a los neoliberales. El neoliberalismo, tengamos presente que siempre surgió fundamentalmente también contra el viejo liberalismo. Sí. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, lo que buscan, ¿cierto? Bolsonaro, Milei y otros, es que el liberalismo extremo termine con las sociedades liberales propiamente. Y ahí es donde está toda la discusión, que es una discusión muy larga, que yo no me voy a meter ahora, pero es la discusión en torno si eso es protofascismo, es un no fascismo, etcétera, o neofascismo, lo que fuera, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, yo creo que ese es el punto. Los gobiernos progresistas son expresiones del liberalismo propiamente tal. Los progresismos son liberales. Si tú lo analizas, siempre han sido liberales. No, por lo tanto, lo que buscan esto es terminar con ese liberalismo, comillas, progresista, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que Chile, Bolivia, ¿cierto? Y Argentina y los demás países que están bajo la mirada o bajo el gobierno de la extrema derecha, que se unen a Trump, que ese es el otro tema, ¿no? Se van a unir a Trump y se van a unir con fortaleza y se va a fortalecer las extremas derechas también en Europa. Fíjate que en este momento en Europa la mayoría de los países están gobernados por la centro derecha. Sí. Es decir, la distancia entre la extrema y el centro y la centro derecha europea es muy corta, es decir, tampoco estamos diciendo que en este momento exista en gran parte del mundo una centro izquierda o una izquierda gobernando. No, no hay izquierda gobernando. No, salvo, y este es el punto, salvo dos países que podrían ser un país y medio, si tú quieres, para decirlo así, que sería el país entero de izquierda o de anticapitalismo, antiimperialismo, etcétera, es nuestro régimen bolivariano, del comandante Chávez, ahora por Maduro. Ese es el único país que le pone, que ha sido, fíjate tú, ha sido el único país que ha logrado derrotar al neoliberalismo en los últimos 50 años. El único. Sí. Pero eso no significa que esté construyendo, y yo lo digo al tiro porque muchos saltan, no están construyendo socialismo, están administrando una profunda crisis de sentido que se detuvo en el año 2013. Venezuela está detenida en el 2013, que es la fecha de la muerte del comandante Chávez. Exacto. De ese momento, Venezuela ha administrado una situación, pero no ha avanzado en la construcción
ni poner pilares nuevos de un nuevo edificio político, social, económico. Sí, claro, cabe señalar que es muy difícil cuando tú tienes todas tus cuentas, toda tu riqueza embargada y no puedes hacer nada, ¿cierto? Pero ahí está, eso sucede. Y por esa razón tengo la impresión que el hecho de que desaparecieran gobiernos progresistas en la región le abrió totalmente el apetito imperial a Estados Unidos para atacar a Venezuela. ¿Por qué? Porque el objetivo no es solamente votar a Maduro o controlar el narcotráfico, etcétera, sino en esta nueva constelación de poder que se está jugando a nivel internacional, el obtener el control de Venezuela es obtener el control de ingentes recursos petroleros. Claro. Entonces, tiene todo un sentido geopolítico de dominar esa región para hacerse del petróleo y así Estados Unidos tener reservas sustantivas para poder enfrentar un conflicto mayor, que lo llevaría, obviamente ese conflicto mayor lo estoy pensando no con América Latina, sino que ese conflicto mayor lo estoy pensando con China, incluso con Rusia o con los llamados BRIC, ¿no? Entonces ahí estaría el objetivo. Y por eso que por esa razón, ¿cierto? Estados Unidos hoy día invoca, ¿cierto?, esta lucha contra el narcotráfico para buscar invadir Venezuela y terminar con el régimen de Maduro. Me recuerda mucho esta táctica, esta forma de actuar al caso de Panamá, cuando se llevaron y apresaron a Noriega, ¿te acuerdas? Y se lo llevaron de esa forma, así mismo. Entonces, esto tiene que ver, porque el objetivo de sacar a Noriega de Panamá era justamente tener el control del canal, ¿no? Claro. Acá lo mismo, quieren tener el control del petróleo, porque no solamente refuerzan la presencia en Venezuela, sino que solucionan el problema con Guyana, Guyana, también entran a controlar de alguna u otra manera lo que pasa en Colombia, porque tengamos presente que hay 7, 8 o más bases militares en Colombia, norteamericana, que hoy día tienen una suerte de inestabilidad por el gobierno de Petro, pero también genera un control sobre la Amazonía, es decir, ponen en conflicto con Lula. Y, es decir, esta idea de Estados Unidos de entrar por Venezuela es el control de todo el continente sudamericano. Esta es una nueva arremetida del imperialismo. Pero si también lo vemos con la idea de que quiere subir para apretar a México desde el sur, ¿no? Porque si entra Panamá, Guatemala, Salvador, o sea, Salvador, Nicaragua, aprieta por el sur y por el norte, hace una especie de sándwich de presión político-militar a México, que México es el país medio que también le compromete la hegemonía neoliberal. Es decir, las consecuencias, si tú quieres, de la caída del régimen de Morales en Bolivia son muchas más, tienen consecuencias muy directas al interior de Bolivia, Claro. que hemos visto o que hemos señalado algunas, pero también tiene consecuencias terribles para toda la región latinoamericana. Y si ahora llegara a ganarle casa acá en Chile, peor todavía. Y por último, estimado, hay una suerte de pretensión de que todo el movimiento social que Evo tiene, para terminar con Bolivia, radica en la fuerza del movimiento cocalero y de su estancia y su refugio en el Etchepare. Hay como la idea de que ahí pueden volver a ejercerse acciones colectivas que puedan recordar lo que fueron las movilizaciones sociales, las acciones colectivas de comienzos del siglo, como la guerra del agua, la guerra del gas, etc. Pero yo creo que
hay sociedades que hacen procesos en las cuales después se vuelven, por el mismo proceso realizado y las cosas logradas, se vuelven terriblemente conservadoras. Ujú. Creo que Bolivia va a entrar en una fase de conservadorismo social, cultural, político, etc. Esa es la gravedad de la pérdida del control del gobierno, Ujú. del aparato del Estado como lo tenía. Sabemos que la revolución cultural democrática boliviana no fue una revolución social de transformación del modo de producción capitalista. No lo fue. Ese es su límite. Y son los límites que han tenido todos los progresismos. Pero que van Exacto. a producir consecuencias para los próximos 25 años, sí, es terrible. Haberlo Sí, perdido. y yo me animaría a decir, digo, para mí la clave, como vos decís, no fueron ningún proceso de revolución social, de un cambio de estructuras económicas, pero además tampoco lograron construir, como ha pasado incluso en los países socialistas de Europa que se cayeron, y con todos los progresismos, no ha logrado construir nunca una conciencia social de un sujeto que pidiera claramente un cambio de estructuras, digamos, ¿no? Porque si no, la población no podría haber estado votando ni a Paz ni a Tuto Quiroga, Uh-huh. ¿sí? De alguna manera hubiera resistido y no hubiera permitido, si hubiera un nivel de movilización y de conciencia en las grandes mayorías que apoyaron al MAS en su momento original, no hubieran permitido tampoco esta crisis interna del propio MAS, ¿sí? Y entonces, y respecto de Venezuela, otro tema claro y que uno a priori, si lo mira un tanto livianamente, podría decir que no lo entiende, es cómo Brasil le dio la espalda a Venezuela para entrar a los BRICS. Uh-huh. ¿Sí? Si Venezuela hubiera entrado en los BRICS, formalmente ya tendría otra protección, ¿sí? En términos legales. Digo, pero a pesar de eso, y es tan clave el lugar geopolítico que juega Venezuela en América, que esto que vos dijiste claramente por qué le interesa a Estados Unidos y especialmente a Trump, que fíjate que China y Rusia de alguna manera han salido a apoyar al régimen actual de Venezuela, porque claramente ahí se juega también esta disputa hegemónica de esto que se llama la multipolaridad, ¿no? Uh-huh. Si no, no hubiera intervenido. China, la verdad que no suele ser un país que intervenga políticamente, digamos, ¿no? Se expande económicamente, pero políticamente siempre se mantiene en una posición Sí. relativamente neutral, ¿sí? De no Eh, interferencia, sí. exacto. Sí, Y mira. además, Uh-huh. que Venezuela caiga, que el régimen bolivariano totalmente degradado con Maduro, pero Uh-huh. régimen bolivariano al fin, como dijiste, y la verdad que en el país de los ciegos el tuerto es rey, Venezuela sería el tuerto y el resto de América Latina los ciegos, eso también le quitaría un respaldo, uno de los pocos respaldos que sigue teniendo Cuba. Bueno, ahora Cuba entró a los BRICS, Uh-huh. pero hay una distancia geográfica enorme de Cuba a las potencias BRICS, digamos, ¿no? Sí, y hay un peso económico diferente. No, claramente. Cuba es un símbolo, Sí. no es una cuestión económica para Estados Unidos, pero es una cuestión simbólica muy fuerte. Uh-huh. Venezuela, no, Venezuela es recursos. Mira, para hacerte un comentario con lo que acabas de Sí, señalar. En primer lugar, ¿qué explica? ¿Cómo podríamos levantar alguna hipótesis que nos permitan comprender la razón de que Brasil haya dado la vuelta, la espalda a Venezuela? Pero también esa dada vuelta de espalda para que no entrara a los BRICS, Brasil a Venezuela, también lo hizo de una u otra manera Petros a, sí,
a Maduro. ¿Y dónde está el elemento? Y aquí donde está, yo diría, el problema fundamental y la mayor debilidad de estos progresismos, que es suponer que la democracia es de una sola forma y que no permite variantes o no permite la democracia otros modelos que no sea el modelo liberal representativo, o en América Latina las democracias que instituyeron las transiciones políticas a la democracia en los años 80, que fueron construcciones elaboradas, diseñadas, pensadas dentro de lo que eran los think tanks, del centro de pensamiento de Estados Unidos, conjuntamente con otros centros de pensamiento de América Latina. Que todo eso crearon, desarrollaron la idea de que la democracia es como se las presenta hoy día, inmaculada, limpia, transparente, etc. Y si la gente no, el modelo de democracia no se cumple, ese modelo establecido, en eso todos los demás son negaciones de la democracia. Entonces, en el caso de Venezuela pasa aquello. Por eso Maduro es un dictador. Claro. Allá que tenga arrebatos autoritarios como lo pueden tener muchos otros, ¿no? Eso es así. Entonces, le damos la vuelta porque no es democrático. Petro le dice que muestre las actas, etcétera, siguiendo la misma cantinela de todos los demás que siguió acá, Boric, etcétera. Pero no le exigimos democracia a Perú con Dina Boluarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se presta para aquello, ¿no? Sí. Entonces, tratar de cumplir con el modelo democrático y decir nosotros somos democráticos porque respetamos los procedimientos, etcétera, tal cual como lo ha dictado el pensamiento político hegemónico, nosotros somos, todos los que no están. Entonces, eso explica la soledad hoy día de Venezuela. Soledad que lo digo a nivel de gobierno, ¿no? A gobierno de aparatos de Estado, pero tal vez a nivel de organizaciones sociales, políticas, tal vez con crítica, pero bueno, hay que ponerle el hombro a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo es como Cuba también le hemos soportado y le hemos querido con todos sus defectos y sus bemoles, ¿no? Entonces, pero es lo que nos lleva más cerca de cualquier otra cosa, ¿no? De cambio, ¿no? Claramente. Eso es lo que explica. Ahora, el Lula que tenemos hoy día de presidente en Brasil es un Lula radicalmente distinto de lo que era el primer Lula o el segundo Lula. Una pregunta sería, ¿hace cuántos Lula hemos tenido a lo largo de toda su existencia? Son muchos. Y cada vez más a la derecha. Y a su vez, el Lula que llegó por primera vez a la presidencia era un Lula muy distinto cuando Lula era del PT original, digamos, ¿no? Exacto, por eso te digo, ¿cuántos Lula podemos describir o tener a lo largo de sus 70 y tantos años de vida política que tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el péndulo, por decir, el corrimiento de todos los actores políticos de América Latina hacia la derecha, es algo que te impresiona por la hegemonía que la revolución conservadora que se inició con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan allá por los 80 ha durado. Ya son casi 50 años ya que tenemos de la dominación y cada vez nos vamos haciendo más de derecha. Más de derecha. Entonces eso implica lo que tú decías también correctamente. El hecho de que toda la sociedad se corra hacia la derecha, ¿cierto? Genera una mentalidad al interior de la sociedad también de derechas. Claro. Entonces, cuando uno dice, la gente que estaba en Bolivia, ¿cómo no reaccionó frente a la misma crisis del MAS? ¿Por qué no reaccionó para evitar que el MAS se quebrara o levantara una organización distinta que pudiera seguir representando los intereses de esos sectores? Tampoco lo hubo. La izquierda, ¿para qué hablamos de la izquierda? No hemos hablado de la izquierda boliviana. La izquierda boliviana casi no existe. Fíjate que la derecha fue capaz de levantar algo, pero la izquierda
La izquierda que era crítica del propio MAS, la izquierda del movimiento Sin Miedo, de las mujeres creando, de la Silvia Rivera Cusicanqui y de otros, tampoco fueron capaces de levantar en esta coyuntura del 19 al día de hoy, fueron capaces de levantar una alternativa que pudieras competir electoralmente, por último, para no perder todo, tampoco. ¿Por qué? Porque esa izquierda dice, no, nosotros no competimos electoralmente. No, nosotros no entramos en eso. Bueno, pero no entran en eso y tampoco tienen ningún mecanismo, ningún mecanismo de representación, ningún mecanismo de comunicación o un mecanismo de socialización. O por último, compañero, cuando tú participas en un espacio electoral de discutir, si llevas candidato a diputado, llevas candidato a este, tú entras en contacto con una masa de votantes que todos los días no tienes. Porque si no, la izquierda tiene militantes, puros y sinceros, a veces muy poco, pero los tiene. Pero eso no crecen. Mientras cuando haces un meeting y llevas la voz y dices las cosas, alguien más te puede escuchar. Pero si estás encerrado en una casita haciendo un encuentro pero no te escucha nadie más. Entonces yo tengo la impresión de que a esa izquierda también le faltó capacidad para poder hacer cosas que permitieran evitar catástrofes. O para poder decir todavía, como decía la canción de la Mercedes Sosa, todavía estamos presentes, todavía existimos, todavía podemos decir algo, podemos incidir en la historia. Y yo tengo la impresión de que las izquierdas latinoamericanas, todas, están muy, muy fragmentadas, están muy débiles, muy vulnerables, y eso hace que esa conciencia que tú reclames, que es correcto reclamarla, no logró está claro. desarrollarse porque había tantas contradicciones, tantas luchas de poder que, además, por ejemplo, fíjate que se planteaba con respecto a Bolivia de que durante todo el periodo del gobierno de Evo, posterior, ¿cierto?, de las movilizaciones, nunca más volvió a sacar a la gente a la calle. Claro. Nunca más volvió a darle protagonismo social, activo, como había sido el movimiento. O sea, las marchas del hambre o del hombre, marchas del hombre y de la humanidad, ¿cierto?, eran, ¿cierto?, desarrolladas de 1991 en adelante en Bolivia. Es decir, hasta el año 2001, que estalla toda la guerra del agua, eran constantes movilizaciones, accionar colectivo de los hombres y mujeres en los espacios públicos, en la comunidad, pero después ya nada. La institucionalización de los procesos de cambio también generan aspectos de conservación del poder. Acá lo que falló, diría yo, el Evo falló en términos de no haber leído bien a Maquiavelo y el Príncipe. Es una cosa tener el poder y la otra es conservarlo. Exacto. Claro, yo sé perfectamente que para los compañeros de izquierda, más revolucionarios, si tú quieres, los que tienen la teoría de la revolución, de cambio permanente, radical, etcétera, esto no fue contribuyente, pero yo creo que si no vamos a hacer la revolución de un todo, así tomarnos el poder y quebrarlo todo, lo podemos ir haciendo a través de una revolución evolutiva, digo yo, una revolución, como diría otro compañero, que no, sería una revolución permanente, pero continua. Pero acá el mismo García Linera ha reconocido de que se estancó el proceso de cambio. Bueno, García Linera creo que no tiene mucha autoridad moral ni ética para... Es que no la tiene, pero para ser crítico de su propio fracaso, digamos. Claro, es que ese es el punto, pero hay que decirlo para desmentirlo y al mismo tiempo colocarlo en la justa medida que tiene. Porque García Linera, al cual yo conozco y he compartido con él muchas veces, era un tipo que, por decir dos palabras, a veces cuestionadas desde el punto de vista teórico y político, ¿cierto? Le dan doctorado honoris causa en todos lados, estimado. Entonces uno dice, bueno, está bien, puede ser, pero
pero vamos, ¿qué contribución sustantiva fue la que hizo a la teoría de la revolución? O la revolución misma. Queda pendiente, queda pendiente. Pero yo tengo la impresión de que este ciclo derechista va a durar mucho más tiempo de lo que uno piensa. Sí, está claro. Ya vamos en 50 años ya. Es que nadie se repara en eso. Aquí se habla como que si los gobiernos de la extrema derecha estuvieran recién llegando al poder. Entonces, que la derecha se volvió, ¿cómo se volvió de izquierda? Como dice Pablo Stefani. Ahí, sí. Claro, se volvió. Pero oiga, si la derecha está gobernando en los países latinoamericanos desde del año 70 y... Sí, lo que pasa es que hay una diferencia entre la extrema derecha europea y la extrema derecha. y la derecha, y no hay un representante de América Latina similar a la extrema derecha europea, digamos, ¿no? Milei se quiere presentar desde ese lugar, pero no tiene nada que ver, digamos, porque una característica fundamental de la extrema derecha europea es su soberanismo, que Milei está totalmente del otro lado, digamos, ¿no? Entonces... Es que lo que pasa claramente es que los países de derecha de la unidad del capitalismo central son capitalismo central, pues, estimado. Acá somos capitalismo periférico. Pero por supuesto, entonces no podemos claramente. ser soberanistas. Sí. ¿Cómo vas a ser soberanista cuando tú dependes de la venta de tus productos de recursos naturales? Imagínate, los gobiernos progresistas nunca fueron anti-extractivistas. Claro, exactamente. O lo contrario. No. Entonces, nadie puede ser soberanista o defender la soberanía total y completa del Estado o de la nación cuando tú tienes que depender de los que te compren recursos. ¿Qué es lo que le pasa a Bolivia? Claro. Tú sabes que hoy día el gas en Bolivia, los hidrocarburos entraron en un proceso de agotamiento. Sí. Ya no tiene más gas. Lo mismo que le pasó a Argentina cuando nos vendía gas a Chile, también. Ahí están los tubos cruzando la cordillera vacíos. ¿Por qué? Porque tampoco tienen gas. Entonces, cuando tú dependes de esa manera, no puedes ser soberanista. Entonces, por eso la extrema derecha latinoamericana es distinta a la extrema derecha europea, porque una es extrema derecha dominante y la otra es derecha subordinada. Exacto. Esas son las diferencias que uno podría señalar así. Y después que son antimigrantes, xenófonos, etcétera, pero son cositas pequeñas. Pero no es lo fundamental. Los datos fundamentales es que una es dominante y la otra no. Sí. Entonces, en ese aspecto, la sociedad latinoamericana, de no producirse una situación de irrupción muy fuerte desde abajo, no, por arriba no va a haber nada. Vamos a seguir teniendo gobiernos progresistas medio tibios. Más por tibios. Ahora, sí, en el mejor de los casos. Y por ahora, por abajo, tampoco pareciera que estuviera apareciendo nada, digamos, ¿no? Claro. Yo eso lo respondería con la temporalidad de la que nos habla el movimiento zapatista, ¿no? El movimiento zapatista nos dice que la temporalidad de la sociedad civil o de la gente o de los ciudadanos o del pueblo o de los pueblos es una temporalidad más lenta que la otra. Entonces, los zapatistas, Marcos tenía, por eso no sé si tú te fijaste que Marcos usaba y usa hasta el día de hoy 2 relojes, uno en la mano izquierda y el otro en la mano derecha. Y uno representa la hora de la sociedad civil y el otro de la hora de la sociedad estatal, de la política. Entonces él dice, cuando las 2 horas se converjan, se va a producir la gran transformación. Pero yo le decía siempre, bueno, es cuestión de que adelante el reloj, que es el que va más atrasado. Exactamente, es cuestión de, claro, ¿qué hacemos con el reloj que va más lento? A ver cómo hacemos para adelantarlo. Bueno, acá somos muy críticos al zapatismo, al neozapatismo. Ellos decidieron irse por
justamente por el reloj más lento. Por eso hablan de los caracoles, ¿ah? Sí, sí, Este sí, sí. proceso de... Es una justificación a su incapacidad de generar un cambio profundo, digamos. Sí, sí, sí. Una legitimación ideológica. Pero bueno, nos estamos yendo a otro tema que estaría muy interesante debatir. Y Pero te das cuenta, lo que perdón, seguramente... Sí, pero te das cuenta que si nosotros pensamos la realidad latinoamericana en un punto como Bolivia y sus consecuencias, en un acto como el electoral, se ramifican una serie de situaciones que nos lleva a la mejor comprensión también de sí, los sí. procesos sociales y políticos que se viven en nuestra región. Sí, 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 sí. Por eso llegamos a Venezuela, llegamos a los zapatistas, llegamos a... No, sí, 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 claramente. Y además esta situación triste de toda la realidad latinoamericana es como que la sitúa a Venezuela en esa posición de... Uno obtiene un montón de críticas y ve lo estancado que está, pero por ahora sigue siendo el único bastión que mantiene algún espíritu crítico. Claro, ¿Sí? claro, Así justamente. que bueno, y creo que nos estaría bueno algún día abordar la cuestión venezolana. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Así que prontamente, creo que incluso la charla de hoy ya llevó a eso, digamos, ¿no? Ujú. Así que te comprometo para prontamente tomar el tema Venezuela, empezar Como a usted debatir quiera, el tema Venezuela. como usted quiera. Yo le agradezco siempre la invitación para poder conversar estas cosas, que sobre América Latina la gente conversa muy poco. Es Sí, mucho más nacionalista en su análisis sí, o y nacionalista. al interior de cada uno de los países y de ahí no Sí, sale. sí. Y vos ves los programas de geopolítica, se la pasan hablando de la guerra ruso-ucrania, que es fundamental, que es muy importante, Sí, porque sí, no es una guerra local, tiene no, incidencia a nivel mundial, sí, sí. es el lugar en que se están enfrentando los bloques, Ujú. pero bueno, no es la única realidad que existe, digamos, ¿no? Así que en este canal queremos darle importancia a la cuestión latinoamericana, le venimos dando. Así que no, al contrario, es un gusto, nada que agradecer, es un intercambio muy rico que podemos tener contigo, incluso como representante del centro que vos dirigís. Ujú. Así que te agradezco otra vez por estar hoy de nuevo en nuestro canal. Ya estaremos hablando para hacer un próximo encuentro muy pronto. Así que te despido, Juan Carlos. Y me despido de toda nuestra audiencia, a la cual le vuelvo a recordar que nos pongan un me gusta, que ayuden a aumentar la suscripción, porque bueno, Ujú. tenemos que ir en contra de la censura de esta plataforma y en contra de los algoritmos que nos juegan siempre en contra, ¿no? Porque siempre se favorecen aquellas propuestas que estupidizan a las masas, digamos, ¿no? Exacto. Así que... Bueno, Guido, yo me despido, te digo gracias, sin antes de recordar que el genocidio que hoy día se lleva a cabo en Gaza, y por esa misma razón hoy día ando con mi sombrero, gorro, lo que fuera, en homenaje al mundo palestino. Así que... es terrible, sí, acá en este canal le hemos dado lugar a eso y le seguimos dando, le vamos a seguir dando, porque es impresionante, ¿no? Eso marca, digamos, el nivel de locura de esta Total, sociedad derechizada en la que estamos viviendo. totalmente. Bueno, gracias, Juan Carlos, gracias a todos, hasta la próxima será Hasta la entonces. próxima. Adiós. Adiós.